Buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar nuestra reflexión en esta noche y yo los invito a que abramos nuestras Biblias. Primera a los Corintios, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 11. Dice así la palabra de Dios: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Vamos a hacer una oración para entrar un poquito a meditar sobre estas palabras. Vamos a orar. Padre bendito, Señor amado, te damos gracias en esta noche, porque nos tienes aquí una vez más para meditar sobre tu palabra. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que tu Espíritu Santo se mueva y Él sea el que siembre en nuestros corazones y en nuestras mentes lo que tú sabes que necesitamos. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestras vidas, que tu palabra viva y eficaz resalte y podamos comprenderla. Tú nos narras aquí verdades profundas y grandes, Señor amado. Permite que podamos en esta noche aprender algo de ti, de tu palabra, Señor, y que podamos tener un corazón dispuesto para que tú siembres en él alguna verdad, alguna recomendación, alguna exhortación, algún consejo. Bendícenos y ayúdanos, Padre. A todos mis hermanos que se van a conectar, permite que seamos edificados, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos inspire, y tú seas glorificado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, son palabras del apóstol Pablo. Como en todas, la mayoría de sus epístolas, fíjense cómo inicia siempre defendiendo su apostolado. Capítulo 1, versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y así, en todas las iglesias que él levantó, claro que esta epístola, esta carta, que es el significado de epístola,
fue enviada mucho después de que se levantara la iglesia. Cuando se empezaron a introducir dentro de la nueva iglesia los judaizantes, fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes, doctores de la ley que se convirtieron y que empezaron a influir en estas nuevas iglesias con el judaísmo. Incluso muchos ponían o empezaron a poner en duda el apostolado de Pablo. Conocemos los antecedentes de Pablo, que fue un fariseo de fariseos que persiguió a los cristianos porque él creía que esta nueva secta era herética y que este Jesús era uno de tantos mesías que se habían levantado. Se habían levantado otros y se habían autonombrado mesías. Y Pablo, en su celo, creía que Jesús era otro mesías, como estos que se habían levantado. Por eso lo combatía. Y es que la línea que ellos practicaban no se ajustaba a los conceptos que como fariseo tenían del Mesías. Y Cristo no se ajustaba a esas expectativas que ellos tenían de lo que debía ser el Mesías. Más bien ellos en su mente habían delineado qué requisitos debía tener el Mesías de acuerdo a lo que ellos pensaban. Y Cristo no se ajustaba a ello. Incluso, inicialmente, Pablo, al no comprender la doctrina de la gracia, él pensaba que esta gracia impuesta, o más bien predicada por Cristo y sus apóstoles, iba en contra de la ley de Moisés, que él tanto defendía, y otros aspectos, los cuales él decidió combatir con toda la fuerza que él tenía, con toda su capacidad, e invirtió toda su vida por perseguir a estos del camino, así se les llamaba. Todavía no recibían el nombre de cristianos. A los del camino, así se les llamaba. Él los persiguió. Conocemos ya su testimonio, que caminó a Damasco, vino, tuvo una visión, el Señor Jesús se le apareció y él abrió su corazón y tuvo ese encuentro personal con Cristo. ¿Quién eres, Señor?, le preguntó Saulo a Cristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dijo. Y se entabló ese diálogo en el cual Pablo abrió su corazón, y aquello que combatía, ahora lo combatió a él, lo dominó, lo absorbió, lo encapsuló en su amor y empezó a rebelarse, empezando por esa ceguera que el profeta que envió Dios ahí a Damasco para que recobraba Pablo la vista, no solo recobró la vista física, sino recobró la vista espiritual, reconociendo a Jesús como Mesías, y ahora su vida dio todo un giro de 360 grados, y ahora el perseguidor se convirtió en evangelista, en alguien que predica las buenas nuevas, en alguien que al predicar esas buenas nuevas empezó a tener adeptos, conversos. Pasó todavía un periodo extenso de tiempo. De hecho, Dios tuvo que trabajar con Pablo para transformar toda su esquema mental, espiritual, religioso, acerca de la relación del hombre con Dios, sobre todo del pueblo judío, de los propósitos de Dios, cómo encajaba todo para que Cristo
fuese reconocido como Mesías. Pablo tenía que trabajar todos esos aspectos. ¿Qué relación había entre el Antiguo Testamento con la ley de Moisés? ¿Qué relación había con el Mesías? ¿Qué papel desempeñaría el Mesías? ¿Cómo iba a ser tratada la ley? ¿Cómo ahora? Porque en ese momento que fueron abiertos sus ojos espirituales, empezó a concebir la gracia, empezó a darle un significado más profundo y a comprender la gracia. Y tenía que hacerlo porque ahora a él le tocaba explicarla. De hecho, conocemos a Pablo porque la mitad de las epístolas del Nuevo Testamento son escritos de Pablo, son epístolas de Pablo, en donde Dios manifiesta grandes revelaciones a este hombre. Tuvo que pasar Pablo 14 años en Arabia, dice. Seguro fue que en esos primero 3 años y después 14 en Arabia, y hasta que el Espíritu Santo trabajó en él toda esa, vamos a decir, conciliación de significados del Antiguo Testamento con la ley de Moisés, ahora con el Nuevo Testamento, con la doctrina de la gracia. Y Pablo fue en sus epístolas el que trató todo esto. Vamos a decir así, se tiene siempre, no hay seguridad de quién escribió la epístola de los Hebreos, aunque se le asigna a Pablo. Sin embargo, siempre los conocedores han puesto en tela de duda por el estilo, por el esquema del libro, todo que se aparta del común denominador de las epístolas de Pablo. Sin embargo, en la misma epístola de los Hebreos se menciona a Pablo. ¿Y por qué menciono esta epístola de los Hebreos? Porque en la epístola de Hebreos existe esa conciliación del Antiguo Testamento con todo el simbolismo de la ley de Moisés, del tabernáculo, del sacerdocio, de los oficios dentro del tabernáculo, etcétera, con la doctrina de la gracia, con el papel del Mesías, con los significados simbólicos. Existe esa conciliación. Entonces, aunque los conocedores no se la asignan a Pablo, bueno, yo en lo personal tengo mi propia concepción de quién la pudo haber escrito. Bueno, que mi opinión tan pequeñita de nada vale, ¿no? Pero bueno, la voy a decir. Para mi gusto, viendo el esquema, viendo los antecedentes y el trasfondo que se fue dando en las epístolas, para mí hay 3 hombres que pudieron escribirla. Uno es Pablo, inminentemente, por todo esto que he dicho y por todo ese bagaje, tanto cultural como ¿cómo se dice? Cuando se tiene conocimiento. En este caso, dentro de ese contexto, Pablo fue criado en Tarso de Cilicia como ciudadano romano. Fue formado con la cultura griega y en su adolescencia y juventud fue cuando fue a Jerusalén y fue formado ahora en la cultura hebrea, judía, bajo los pies de un rabino muy reconocido de su tiempo, Gamaliel. Entonces, de entrada, Pablo tiene esa formación cosmopolita de ambos mundos y un conocimiento profundo de las raíces judías. Entonces, innegablemente que Pablo entró dentro de la composición de la epístola de los Hebreos. Para mí, Pablo, aunque no lo reconozcan. Otro personaje que a mí me impacta y que precisamente aquí en Corinto hace su aparición es Apolos, un evangelista itinerante, pero se le señala como poderoso en las escrituras. Y al predicar, primero era un predicador que conmovía sentimientos y emociones, era un gran evangelista con un conocimiento profundo de las escrituras del Antiguo Testamento. Y es aquí en Corinto cuando hace su aparición, y Priscila y Aquila, 2 judíos conversos con la misma, llevaban a cabo un trabajo similar al de Pablo, hablando en el sentido de trabajo
manual, porque ellos construían tiendas y era el oficio de Pablo. Entonces hubo identificación. Pablo, de alguna manera, pues fue, si no padre espiritual, sí compartió con este matrimonio los principios de la gracia y las revelaciones, de tal manera que estos judíos se convirtieron al cristianismo, se convirtieron en colaboradores de Pablo. Y cuando llega Apolos con esa predicación evangelística, ha de haber sido espectacular. Dentro de la división de la iglesia de Pablo, de Corintios, perdón, las distintas facciones se centraron en cuatro seguidores de. Uno fue Pablo, otro Apolos, otro Pedro y otros Cristo. Hubo esa división, pues, para que evaluemos las características de Apolos. Un predicador impresionante, ha de haber sido un gozo oírlo predicar. Pero bueno, Apolos no conocía los aspectos de la gracia. Y Aquila y Priscila lo tomaron aparte y lo instruyeron en todo este aspecto. De tal manera que todo el bagaje que también traía Apolos, unido al Evangelio de la Gracia, Apolos se convirtió en un predicador excelente, poderoso en las Escrituras. Y está hablando aquí, poderoso en las Escrituras del Antiguo Testamento. Ya traía Apolos esa semilla. Si dice que predicaba en esas iglesias, seguro conocía de Cristo. No es muy explícito, pero al final también se convirtió en colaborador de Pablo y ejerció su ministerio poderoso en las Escrituras. Entonces, tenemos a Pablo con las revelaciones, con el bagaje cultural. Tenemos a Apolo con ese calificativo de poderoso en las Escrituras y que después conoció la gracia. Pablo con esa formación griega, ciudadanía romana y conocimiento profundo de las raíces judías. Apolos, no se diga, un tanto. Y para complementar el círculo, yo incluiría a Lucas, el médico amado, también con conocimiento científico, griego y con su bagaje cultural. Si unimos a estos tres personajes, que yo siento desde mi pequeño punto de vista, tenemos a los elementos que pueden conformar el contenido del libro de Hebreos, porque se conjuga todo eso desde mi punto de vista. Bueno, como si valiera tanto, ¿no? Pero bueno, es una opinión. Pero regresando a Pablo y otra vez a la iglesia de Corinto, estos 11 pequeños versículos tienen tanto contenido. Inicia diciendo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría. O sea, no compartió excelencia de palabra, ni tampoco sabiduría. Además, bueno, primero, excelencia de palabra. Pablo tenía toda esa capacidad como para poder ser excelente en sus dichos, en su palabra, porque tenía conocimientos de la filosofía griega, tenía conocimientos de las raíces judías, podía hablarles extensamente, aunque se dice, y lo más probable es que así sea, con todo eso, Pablo no era un buen predicador, sobre todo si lo comparamos con Apolos, por ejemplo. Pablo no era un gran o excelso predicador, pero simplemente con toda la revelación que Dios le daba, ¿para qué queríamos más? Sin embargo, él, pudiendo hablar con excelencia de palabra o con sabiduría, conocía la filosofía griega, podía complementar todo eso, pero jamás se propuso hacer eso o transmitir otro mensaje que no fuera el que el Espíritu Santo le daba. No fui con vosotros con excelencia de palabras o de sabiduría.
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando nos habla aquí de excelencia, de sabiduría, de profundidad y de madurez, más adelante en los versículos que vamos a estar examinando, y habla incluso más adelante de misterios. ¿Qué es un misterio? Es algo que está oculto y que se desconoce su significado. Pues aquí Pablo está introduciendo varios conceptos que son esenciales e importantes. Primero, no fui a vosotros con excelencia de palabras o de sabiduría, sino me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto es algo novedoso. Dentro de ese contexto es algo novedoso, porque una de las cosas o uno de los argumentos, elementos por los cuales los judíos rechazaron y siguen rechazando a Cristo es porque primero el Mesías fue muerto. ¿Cómo el Mesías, hijo de Dios, va a morir? No lo comprendían en su mente, en su sesgada concepción de lo que debía ser el Mesías. Y luego no fue cualquier muerte, fue muerte de cruz. Por eso dice, no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. De entrada, la crucifixión era un elemento de rechazo hacia el Mesías. La misma ley establecía, maldito todo aquel que muere en un madero. O sea, la crucifixión era una maldición porque era únicamente dirigida hacia los convictos, hacia los criminales, hacia la gente de lo peor. Y este que se dice Mesías fue avergonzado, latigado, desnudado y exhibido en una cruz, en algo que de entrada tiene significado de maldición. No me propuse otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Ya de entrada eso es un misterio, pero no vamos a concebirlo de la manera adecuada que Dios quiere que en el consciente de la gente, en la mente de la gente. Era de entrada rechazable ya la cruz, por todo este significado abominable, por todo esto que decía la ley. Y para comprender este misterio, porque cuando habla Pablo en este sentido de un misterio, es algo que se desconoce, que no se comprende. Pero era necesario, la misma escritura, sí, pareciese contradecirse, porque todo el Antiguo Testamento y todos los profetas fueron explícitos en sus profecías, las profecías mesiánicas, que son 300 y tantas, y que Cristo fue cumpliendo al pie de la letra. Muchos de los salmos describen con todo detalle las características de un crucificado. Hay por ahí una fisiología de la crucifixión en donde los médicos han establecido paso por paso lo que va sufriendo la fisiología humana de un crucificado. Los clavos, la posición, el difícil respirar, cuando los clavos entran y se gangrenan con todo el óxido y empieza a ser afectado el sistema nervioso y falta el aire en fin, hay una fisiología. Pues algunos de los salmos son explícitos en esos sufrimientos que llevó a cabo el Señor Jesucristo. No me propuse entre vosotros cosa alguna, sino predicar a Cristo y a este crucificado. La crucifixión también era una piedra de tropiezo, pero si no hay revelación del Espíritu Santo a nuestro espíritu, no lo vamos a comprender, porque además era necesario que muriera. Cristo tenía que morir y él estaba consciente, porque
Él tenía que tomar nuestro lugar. La paga del pecado es muerte. Cada uno de nosotros merecía morir. Cristo tuvo que tomar nuestro lugar y tuvo que morir. Era necesario que muriera. Y estaba profetizado que tenía que ser por muerte de cruz. Algo ignominioso. Pero si no lo comprendemos espiritualmente, el Espíritu Santo tiene que revelarnos eso y entender que era necesaria esa muerte, porque eso era lo que nosotros merecíamos. Y por eso Él tomó nuestro lugar. Y es por eso que ahora somos salvos. Y es por eso que ese sacrificio en la cruz del Calvario trajo como resultado no solo nuestra salvación, sino un cúmulo de promesas para asegurar nuestra salvación, nuestra bendición. Todo lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario está dispuesto para su iglesia, que somos nosotros. Y tenemos que comprenderlo, y entonces quedan a un lado esas ideas de ignominia acerca de la cruz, digo, en el sentido de que el Mesías o el que pretendía llamarse Mesías fue rechazado por ese aspecto, pero ahora nosotros lo comprendemos. Eso que pareciese contradictorio vino a ser el punto focal de nuestra salvación. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo lo que tú o yo podamos hacer es innecesario, porque la salvación ya está ganada en esa cruz. Entonces no debemos hacer buenas obras para la salvación, no. Las obras para la salvación no sirven. Eso ya lo llevó a cabo el Señor Jesús. Las obras sirven, dice la palabra, que fuimos creados para buenas obras. Las buenas obras son como ya está sellado y terminado por Cristo, consumado es, dijo ahí en la cruz. Y por eso entonces introduce Pablo el concepto de la crucifixión. Y tenemos que concebirlo así. Por eso para nosotros la cruz representa bendición, ¿sí? Es un signo ignominioso para los peores. Pero eso debe de abrir nuestros ojos espirituales y agradecerle a Cristo que Él haya aceptado dejar su trono allá en la gloria para venir a sufrir y ser rechazado y morir por nosotros, porque vino a tomar nuestro lugar. Y entonces ahora ese signo de ignominia se vuelve bendición para nosotros. Y por eso subraya el apóstol: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Un gigante espiritual con toda esa experiencia, con toda esa revelación, con todo ese contacto con Dios. Un hombre que subió al tercer cielo. Un hombre que sabía las profundidades. Cuando predicaba sobre este asunto, lo hacía, dice, con mucho temor, con mucha debilidad y con mucho temblor. Porque estaba transmitiendo cosas excelsas. Cosas que a simple vista, bajo términos normales, no somos capaces de comprender. Mientras el Espíritu no venga y nos revele eso, vamos a tomar la posición de los judíos y a tomar la cruz como algo ignominioso, y vamos a rechazar a ese que se llamaba Mesías. Por eso más adelante dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando este hombre predicaba a Cristo y a este crucificado, que no lo hacía con sabiduría humana o con palabras de excelencia, sino dice con demostración del Espíritu y de poder. O sea, es el Espíritu Santo el que obra dándonos convicción de pecado, abriendo nuestro entendimiento espiritual y dándonos la capacidad para comprender que ese sacrificio fue para nuestra bendición. Y además acompañado de esta presencia del Espíritu Santo con poder. Señales y prodigios se llevaban a cabo a través de este hombre.
para que vuestra fe, dice el apóstol en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué debemos de aprender de esto? Que nosotros como iglesia, cuando Dios permita que la iglesia sea abierta, usted y yo debemos de ir con ese deseo de que la presencia del Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros y haga conversión de gente, que sea el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que predicar la palabra, predicar el Evangelio, predicar a Jesucristo y a este crucificado y todas las bendiciones resultado de ese sacrificio, y que son para todos aquellos que abran su corazón y reconozcan su necesidad espiritual. Esa tiene que ser nuestra labor, porque cuando hagamos eso, el Señor se va a mover en medio de nosotros, porque va a enviar a su Espíritu Santo, y tenemos que buscar que no haya ningún obstáculo para que el Espíritu Santo se mueva y entonces manifieste también su poder de conversión, su poder de sanidad, su poder de revelación, porque Él desea manifestarse en medio de su iglesia, manifestarse a su cuerpo, porque la iglesia es su cuerpo y la cabeza es Jesucristo. Y debemos predicar para que la fe de aquellos que escuchen no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y entonces van a dirigir y establecer su fe bajo esos principios, no del hombre, sino de la Escritura, de la palabra y de la presencia del Espíritu Santo. Y esa debe de ser nuestra labor. La iglesia es el cuerpo de los comprados y lavados con la sangre de Cristo. Y todos aquellos que lleguen y se adhieran, que escuchen, que entiendan, que comprendan y que acepten, van a ser partícipes de ese cuerpo. Y Dios quiere manifestarse de tal manera que nuestra labor debe de ser de ir con un deseo de glorificar el nombre de Dios, de glorificar el nombre de Cristo, de predicar a Cristo, de orar, de interceder, de santificarnos, de preparar un ambiente adecuado para que el Espíritu Santo de Dios se mueva y haga su obra de regeneración, de transformación. Dios quiere seguir obrando. Sabemos que paralelo a esto las fuerzas del mal van a estar trabajando, pero es labor de la iglesia presentar el Evangelio y la Escritura pura, de tal manera crear un ambiente propicio para que el Espíritu Santo de Dios se mueva, no otro espíritu. Tenemos que predicar el Evangelio puro, la palabra pura, para que sea el Espíritu Santo de Dios el que venga y haga su obra. Y no sea ni nuestras palabras, ni nuestra sabiduría, ni nuestra excelencia, sino el poder de Dios a través de la predicación de su Evangelio puro. Que Él haga la obra en los corazones de los hombres, y que los hombres puedan ser tocados y pueda ser abierto su entendimiento y puedan comprender lo que el Espíritu Santo les quiere revelar, el significado de la cruz, el significado del sacrificio de Cristo, porque es el Espíritu Santo el que da convicción de pecado, el que hace que la gente sienta la necesidad espiritual que tiene por su situación, porque la apostasía va a estar caminando paralelo a la obra de Dios, y es labor de la iglesia crear el ambiente propicio para que el Espíritu Santo de Dios sea el que trabaje. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Otra vez, no sabiduría humana, no palabras humanas. A Cristo y a este crucificado, a ese debemos predicar.
Y dice, sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Uno de los propósitos de Dios es hacer de todos sus hijos cristianos maduros, personas. ¿Qué es alguien que tiene madurez? El símil está en la fruta. ¿Qué pasa cuando una fruta usted la come antes de tiempo y la come verde? Pues sí, le va a proporcionar algunas propiedades que tiene esa fruta, algunas vitaminas, algunos minerales, algunas cosas. Pero si está verde, todavía incluso en esos elementos, vitaminas, minerales, no están en el punto exacto. No, es más, el sabor todavía de esa fruta va a ser un tanto agrio porque todavía no está madura. Y hasta llega el momento de que nos puede hacer daño porque no está madura. ¿O qué sucede cuando la comemos más allá del punto de madurez? Igual, los elementos que pueden proporcionarnos esa fruta ya están un tanto desgastados, porque ya esa fruta ha caminado más allá de la madurez y hasta incluso puede echarse a perder. El punto exacto de una fruta cuando está madura es cuando todos sus elementos constitutivos están en el mejor momento, y aquel que coma esa fruta, esos elementos, esos minerales, esas vitaminas se las van a proporcionar al cuerpo, y el sabor de esa fruta está en el punto exacto de dulzura, de frescura, de sabor. Va a ser una bendición. Cuando algo está maduro, la madurez es el punto de equilibrio exacto de algo. Y Dios está hablando espiritualmente de que desea que los maduros, los que componen su iglesia, que se han prestado para ser madurados, que se han prestado para que Dios intervenga y crezcan y maduren y sean columnas fuertes de la iglesia, alguien en que Dios puede confiar para seguir manifestando su obra, para que esta gente madura pueda ser usada, pueda compartir el evangelio, pueda colaborar, pueda apoyar a aquellos que entran y conocen a Dios, como en algún momento nosotros llegamos y las personas maduras que había en ese momento nos ayudaron a incorporarnos, a ser parte del cuerpo de Cristo, a empezar a conocer al Señor y su palabra. Dios quiere entonces que maduremos, que crezcamos, que nos prestemos para que Dios obre y nos haga crecer y madurar. ¿Quiénes son los maduros? Si nos fuésemos a Hebreos 5:14, dice ahí el Señor, ¿quiénes son los maduros? Dice, aquellos que tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Alguien que ya tiene experiencia, alguien que ha sido probado, alguien que ha experimentado ser tentado y ha superado eso con la ayuda de Dios y ha adquirido experiencia y ha adquirido cierta capacidad, cierta madurez que Dios quiere que la comparta. A esos maduros es a los que se dirige el apóstol Pablo, a esos que están conscientes que las cosas espirituales deben de ser discernidas espiritualmente, y que es el Espíritu Santo el que nos capacita, es el Espíritu Santo el que nos revela, es el Espíritu Santo el que nos prepara, es el Espíritu Santo el que nos da madurez, porque hemos decidido espiritualmente, dice, aquellos que tienen discernimiento, que ponen en juego los sentidos para discernir el bien y el mal. Mas hablamos, versículo 7 del capítulo 2 de 1 Corintios, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios,
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Es el espíritu de Dios el que nos capacita. Sí, nos dice el versículo 9, cosa que ojo no vio ni oído oyó. Los sentidos físicos son el medio por el cual nosotros adquirimos conocimiento. Por los ojos adquirimos un mayor porcentaje de lo que conocemos. Con el oído, otro porcentaje, y se van adecuando, y los demás sentidos. Pero aquí dice el Señor que no por factores humanos, no por los sentidos. Aquí está hablando de cosas espirituales. ¿Cómo comprendemos que Cristo es el Mesías? ¿Cómo lo aceptamos? ¿Cómo experimentamos su obra llevada a cabo en la cruz del Calvario en nuestras vidas? Espiritualmente vamos comprendiendo todo eso. Y el Espíritu Santo es el que, independientemente de los sentidos físicos, Él obra en nuestro espíritu y nos comparte las cosas que Él ha visto con Dios. Dice el versículo 10, el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu que está en el hombre? Así también, nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios, es Dios mismo, conociendo a las otras personas de la Trinidad, pero es el Espíritu Santo el que las conoce. Él es también Dios, y es Él el que obra en nuestro espíritu para darnos revelación y para hacernos entender y para que comprendamos la obra de Cristo en la cruz y el significado que tiene y el propósito que tiene, el valor que tiene y sigue teniendo y tendrá. Ese sacrificio en la cruz, con todo lo que involucra, con todas las promesas, con todas las bendiciones que ese sacrificio ganó, y son las provisiones que Cristo dejó para que su iglesia no tenga excusa. Nosotros como cristianos, que hemos sido transformados, que hemos nacido de nuevo, que nuestros pecados han sido perdonados, que hemos declarado a Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, no tenemos excusa si no llegamos a la eternidad, porque Dios ha puesto todo, no nada más el sacrificio en la cruz. Ese es el esencial, pues, pero a partir de ahí se desprenden un sinnúmero de promesas y cosas y provisiones que Dios ha dado para que su iglesia sea salva. No tenemos excusa. Y hay muchas cosas que Dios quiere revelar. Mire, en estos tiempos, bajo este contexto, hemos vivido, muchos de nosotros como cristianos, a través de los años, a través del tiempo, Dios sigue trabajando en nosotros. No somos obra terminada todavía, pero Dios ha obrado de tal manera que hemos crecido, tenemos cierto grado de madurez, pero Dios quiere seguir con nosotros trabajando. Pero lo que quiero transmitir es que esto lo hemos adquirido a través de un proceso que involucra tiempo. Bajo este contexto que estamos viviendo, lo que quiere Dios hacer, mire, vamos a ver cosas maravillosas. Va a haber gente nueva en la cual Dios los va a madurar rápido. Lo que en nosotros tardó años por el contexto que vivimos, etcétera, pero ahora bajo este nuevo contexto va a haber gente que se va a agregar a la iglesia y Dios va a hacer un trabajo en el cual los va a madurar rápidamente, porque Dios está obrando de tal manera que muchos que abran su corazón sean convertidos y que Él haga su obra. Hemos mencionado esto que se está iniciando. Es el principio de dolores para las cosas que vienen más adelante, y Dios necesita a su iglesia madura y tiene que obrar en aquellos nuevos conversos para madurarlos más rápido. Es diferente ahora el trato que Dios va a dar a aquellos nuevos. Dios es soberano y Él sabe quién, a quién y cómo.
Él da sus dones y su espíritu a quien Él quiere y cuando Él quiere. Pero vamos a ver mucha gente que va a entrar nueva y va a crecer y va a madurar de una manera más rápida para los propósitos de Dios. Entonces, tenemos que abrir nuestros ojos y vamos a contemplar todo eso. Dios quiere que tengamos un corazón dispuesto para que Él empiece a obrar, tanto con los que ya estamos y que tenemos tiempo, tanto como los nuevos que vaya agregándose. Porque si Dios lo permite, vamos a ver cosechas de almas. Y Dios tiene que trabajar en esa madurez, porque hemos dicho que en paralelo, a la par, el maligno va a trabajar. Y nos lo advierte el Señor, va a haber apostasía, la ha habido siempre, pero hoy más que nunca va a crecer y va a ser más elaborada, más confusa. Mucha de esta apostasía, bueno, de hecho la apostasía viene de dentro, no de fuera. La apostasía se origina dentro y va a haber mucha confusión, mucha predicación de palabra y señales y prodigios mentirosos. Nos lo advirtió el Señor. Ahí están las epístolas de Timoteo, ahí está Mateo 24. Tenemos que estar señalando, porque este es un hecho. Nos vamos a enfrentar a todo eso, y hoy más que nunca se requiere que el Espíritu Santo nos siga revelando, nos siga madurando, siga trabajando en nosotros, porque tenemos que ser instrumentos de Él y crear barreras para que esa apostasía no se introduzca en la iglesia, para que la falsedad, para que todo aquello que Dios rechaza, su iglesia lo rechace. Y hoy más que nunca debemos enfatizar las demandas de Dios, de santidad, de obediencia, de sujeción. Eso no va a pasar de moda, y hoy más que nunca aquellos que decidamos obedecer, sujetarnos y ofrecer, como dice la Escritura, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, esos son los que va a utilizar Dios. Y Dios quiere moverse a través de su iglesia y quiere hacer su obra de manera personal, en las familias, en las personas y a través de nosotros que somos su iglesia. Pues hasta aquí le dejamos, hermanos. Seguimos pidiéndoles que se conecten cada día para seguir manteniendo ese vínculo y que sigamos orando los unos por los otros. Dios les bendiga.